Un grupo armado secuestró a 6 miembros de una familia venezolana en la población de Reynosa, en México, cuando se dirigían a la frontera para acudir a su cita del CBP-1 e ingresar legalmente en Estados Unidos. Los casos de secuestro y muerte de migrantes en manos de estos clanes siguen incrementándose frente a la mirada indiferente del gobierno mexicano. La banda delictiva contactó a los familiares en Venezuela y están solicitando $8,000 por persona para liberarlos. Tenemos miedo de que les hagan algo a los niños. Ellos solo querían un futuro mejor y ahora sus vidas están en peligro, según declaró una tía y fue citada por el diario La Nación en San Cristóbal, en los Andes venezolanos. Vamos a México. En la ciudad de Puebla está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, qué gusto también saludarte a ti, como siempre a toda tu audiencia. ¿Qué información manejas sobre este secuestro de esta familia venezolana, Alberto? Bueno, a ver, el caso lamentable de esta familia venezolana es uno de los muchos que ocurren a diario en territorio mexicano, al ser prácticamente paso obligado para poder llegar a Estados Unidos, que es el sueño de muchos quienes desde Centroamérica y desde otros países, bueno, buscan cruzar desde la frontera sur, que en Chiapas, y llegar a la zona de Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Muchos vienen, obviamente, escapando de la violencia, de la inseguridad, sin saber que en México pues es una nación muy violenta y muy insegura en la actualidad. Lo ha sido sí, casi siempre, pero en estos momentos vivimos un recrudecimiento de la violencia que pensamos que iba a frenarse con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que está encontrando sus picos más altos en la historia del país. Y, insisto, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha ocurrido prácticamente en los últimos años, donde buscan los grupos criminales, incluso grupos del narcotráfico, son quienes secuestran o extorsionan a los migrantes a su paso por México. En algunos casos son forzados a trabajar para ellos y en muchos de los casos también son asesinados por parte de esos grupos criminales. Entonces, lo que ocurrió como el caso de esta familia, insisto, es el reflejo de un fenómeno que se mantiene al amparo de la impunidad porque los gobiernos son inoperantes, porque los gobiernos de entrada no reconocen que hay un problema y entonces lo dejan pasar y muchas veces lo minimizan. Lo que le pasa a los migrantes, pues obviamente ocurre porque están en un estado de alta vulnerabilidad, pero también es mucho de lo que pasa con los mismos compatriotas mexicanos, es decir, encuentran un nicho de oportunidad a los criminales para extorsionar y para poder generar estos ingresos económicos. Alberto, en la noticia tal como la leí, decía esto ocurre ante la indiferencia del gobierno mexicano. ¿Qué ha dicho la señora Claudia Sheinbaum con relación a esta ola de violencia que ha recrudecido? A ver, prácticamente la estrategia de la presidencia de la República ante casos de crisis como esta es que se está investigando y no le va a dedicar más de 2 minutos, más de 1 minuto a temas que puedan resultar álgidos. No hay un pronunciamiento como tal formal por parte de la presidencia de la República, sin embargo, bueno, pues se está esperando. Ahora, a ver, porque hablar de ese tema tendría entonces que hablar también del recrudecimiento de la violencia en el norte. A donde ocurrió en Villahermosa es pues también una zona ya considerada como de alto riesgo. Estamos hablando de que prácticamente toda esa franja de Guerrero, de Tabasco, de Tamaulipas, de Sonora, bueno, pues están ocurriendo cosas muy fuertes que no están logrando controlar. Pero por parte de la autoridad incluso estatal están investigando ese caso, o sea, por lo menos es lo que dicen, están investigando ese caso como muchos otros. Por eso el problema, César Miguel, es que casos como los que ocurren con esa familia venezolana pasan a formar parte de la estadística, de la numeralia, de lo que pasa todos los días, sin que uno sea más grave o menos grave que el otro. Fíjate, tuvimos una masacre en Querétaro, que se supone es una zona bastante segura. ¿Qué ocurrió en Querétaro, en el centro de Querétaro? Pues llega un comando armado y están pues unas personas conviviendo en un bar, los famosos cantaritos, y como bien lo dice César Miguel, en un estado que además
hay dos características interesantes. Un estado que hasta hace poco tiempo era un estado seguro, pero que es gobernado por la oposición, es decir, por el PAN. Y esto toma relevancia porque pareciera que cuando ocurren cosas en estados donde gobierna la oposición y donde no gobiernan los partidos aliados al morenismo, al partido Morena y los partidos aliados, ahí es donde sí se señala, fíjate cómo ahí sí se habla en la mañanera, ahí sí se le dedica más de 2 minutos, porque se trata de gobiernos sí, de estados más bien que gobierna la oposición, pero es delicadísimo. Entonces, si te das cuenta, sí está el caso de los venezolanos, que es grave, de entrada es grave de origen, pero pues para la presidencia puede ser ahorita más grave el hecho de lo que ocurrió en Querétaro con estas 10 personas. Bueno, llega un comando armado, se baja y empieza a atacar a todos los presentes. Dice la presidenta que iban por alguien en específico, pero bueno, pues murieron 10 personas, lamentablemente. Obvio, ya hicieron la entrega de los cuerpos a los familiares, pero dentro de estos 10, pues hay muchas personas que son inocentes. Es una masacre más de esas que minimizó López Obrador y que se sigue minimizando en la actualidad. ¿Hay un cómputo, una estadística del número de muertos por la violencia desde que la señora Sheinbaum llegó al poder? No tengo el dato en ese preciso instante. Lo que sí es que las últimas cifras que vimos, o por lo menos el porcentaje de víctimas, sigue creciendo en México. Dios. Alberto, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Es un placer como siempre, querido César Miguel. Un saludo para toda tu audiencia. Alberto Rueda, destacado periodista mexicano, nos habló desde la ciudad de Puebla. El reloj indica 10:29 de la mañana.